continuamos con este especial de Malvinas para conocer un poquito más de cerca la historia a través de Héctor Tardino. Y bueno, Héctor tuvo la oportunidad de entrevistar a varios veteranos y a personas que fueron a Malvinas, ¿no? Así es. Bueno, Héctor, te invitamos a que nos presente el primero de los entrevistados, que es Manuel Díaz. Mira, Manuel es un sargento ayudante retirado del Regimiento 3 de Infantería. Por su aspecto y vozarrón uno se da cuenta inmediatamente que es un sargento. No hay forma de confusión. Es un sargento. Él en Malvinas fue herido en combate, fue desahuciado por los médicos. No creía que se iba a salvar. Lo hirió un francotirador en el estómago. Después de herido, cuando él quiso tomar su rifle, el francotirador le volvió a disparar en la mano. O sea, eso significaba que lo tenía bajo la mira. Claro. Entonces los soldados que estaban a su cargo le dijeron que lo iban a buscar. Él le dijo que no, pero esto desobedeciendo. Tiraron sus armas, lo fueron a buscar y se lo llevaron. No sé por qué el francotirador no le disparó a los demás, pero ellos se lo llevaron casi 8 o 9 kilómetros hasta el puesto sanitario. Él se recuerda que en algún momento los médicos le decían que no había solución para la herida que él tenía y bueno, perdió el conocimiento y ya cuando volvió en sí ya estaba todo rodeado de ingleses y él le preguntó a un compañero qué pasó y dijo, se terminó todo. Si les parece, vamos a compartir entonces el testimonio de Manuel Villegas. Hola Manuel, ¿cómo andás? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches a todo el equipo y gracias por la invitación. Por favor, Manuel. Como decía, para mí la causa Malvinas es mucho más que importante. Resultó ser quizás la causa más aglutinante del pueblo argentino en toda su historia. Cuando el pueblo salió a la calle a festejar la recuperación de Malvinas, fue un sentimiento real, fue un sentimiento puro, sin banderías, sin egoísmo. Después, vos sabés bien que después pasaron muchas cosas. Pero, ¿qué significa para vos Malvinas, Manuel? Bueno, Malvinas es un sentimiento que, como lo decís vos, fue un sentimiento genuino y puro de todo el pueblo argentino, ¿no es cierto? Yo siempre le recuerdo a la gente que estábamos en una dictadura militar, con un gobierno militar, que 3 días antes el pueblo había intentado manifestarse y no se lo permitieron. Y a los 3 días, cuando se recupera Malvinas, nosotros que estábamos dando la instrucción a la clase 63, de los nuevos soldados incorporados, clase 1963, regresamos al cuartel y estando en el comedor mirábamos la televisión y yo le decía a mis compañeros, mirá al pueblo al que pertenecemos. Hace 3 días no nos dejaban manifestarse y hoy están en todas las plazas porque fue una alegría increíble, que tal vez esa demostración y esa convicción del pueblo de la alegría de haber recuperado una isla nuestra, 150 años usurpada, hizo que el general o aquellos generales que habían planificado realmente una recuperación y sentarse después a negociar, lo hiciera hablar de más, ¿no es cierto? Y termináramos en lo que terminamos. Aquellas 2 famosas frases, desde mi punto de vista: hemos comenzado a recuperar los territorios que por ley nos corresponden, que los chilenos la tomaron como que iba dirigida a ellos, y después si quieren venir que vengan, que sobre lo llovido mojado, una mojadita más de oreja, yo creo que es lo que hizo que esto se siguiera adelante, ¿no? Porque yo acepto como válida aquella intención de recuperar para romper los 150 años
de una ley que nunca le encontré, pero que dicen que después de 50 años de un territorio insular en disputa, si no hay una acción determinada de uno de los dos bandos, digamos, ese territorio tenía la potestad de elegir ser una nación independiente o elegir por una de las dos naciones. Indudablemente los británicos implantados ahí en Malvinas iban a elegir ser británicos. Y lo que se quería romper eran esos 150 años para empezar de nuevo, para obligar a negociar de una vez por todas esto que ya han pasado 42 años y no se puede todavía lograr que se sienten y que los tipos ni quieran hablar, ¿no es cierto?, de soberanía. Así que es una causa que, ya te digo, nos ha costado en aquellos años 632, 649, ustedes saben, para la audiencia de paso, para que no tengan confusiones el día de mañana, 649 es el número oficial, pero hubo 17 que murieron en el continente sin haber estado en Malvinas, entonces algunos veteranos insisten con eso. Para nosotros son 649, para una gran parte, para mí, por ejemplo, son 649 y de esta la historia se escribe así. Totalmente de acuerdo. Comencemos por un principio, Manuel, porque me interesa mucho lo que vos recién contabas, que veías y compartías con tus compañeros. Y vos tenés información importante. El gobierno llamó a los de la clase anterior, lo que estaban instruidos, pero ¿hubo voluntarios, Manuel? Sí, ahí se dan dos casos muy importantes. Para la gente que no sepa, aquel tiempo se convocaba la clase, después se le iba dando licencias, hasta que quedaba solamente un pequeño grupo, que eran los que daban la seguridad del cuartel y el mantenimiento del regimiento. Porque lo de Colimba, corre, limpia y barre era cierto. Claro, las cosas en general en el servicio militar se hacían al trote, a la carrera y limpia y barre. Dicen que limpiaban y barrían los soldados, y sí, porque no había empresas de mantenimiento. A cargo de los suboficiales y de algún oficial se limpiaba, se pintaba, se arreglaban los vehículos. Todo lo hacíamos con la tropa, que era la organización, estaba hecha de esa manera. Y la mayoría de los soldados nuevos, viejos, estaba licenciada hasta la baja. Cuando regresamos al cuartel, se arma un rol de combate con los soldados que en nuestro caso tenían 1 mes y días de instrucción. Y se convoca por radio y televisión. Siempre aclaramos que en aquellos tiempos no teníamos estos medios, no había celulares, no había internet, no había nada, entonces era radio y televisión. Y no recuerdo si todavía eran 5 canales de televisión y nada más. No existía esta gran variedad. Y yo pensaba, ¿quién va a venir? Ante la posibilidad de una guerra acá no aparece nadie. Podías poner cualquier excusa, estaba pescando, me fui al campo, mi abuela no escucha radio, me fui a visitarla, no sé, cualquier excusa. Se convocó para un día jueves, que sería 8, 9 por ahí de abril. Y también estando en la Plaza de Armas, yo pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizado 13, que fue atacado en el año 89, y desde nuestra Plaza de Armas se veía la avenida Crovara, la entrada estaba sobre la avenida Crovara, y se alcanzaba a ver la avenida desde ahí. Y fue una sorpresa enorme cuando salimos a la Plaza de Armas para formar la formación diaria, mirar hacia esa avenida y verla llena de gente. Era un mundo de gente ahí, venían los soldados viejos a presentarse a su unidad, acompañados por su abuelo, los padres, la novia, el amigo, el primo, venían a despedir a su compatriota, a su hijo, a su nieto, lo venían a despedir. Algunos faltaron, entonces se pidió voluntarios y uno tuvo que elegir los soldados voluntarios y dejar a la mayoría que se quedara, porque la mayoría de esos soldados con 1 mes de instrucción quería participar de esa hermosa gesta que fue Malvinas. Bueno, esto contrariando la opinión de muchos, porque es como que si lo hubieran sacado, arrebatado, y no es así. Manuel, cuando llegaste a Malvinas, ¿cuál fue tu primera impresión? Bueno, llegamos yo llegué con la ansiedad de ver de qué se trataba.
Siempre cuento que fue un aterrizaje un poco traumático porque la pista es chica, entonces el avión se sacudió un poco. Pero llegamos, bueno, nos recibió el clima prácticamente normal o típico de la isla, que es lluvioso, nublado. Hay días espectaculares, ¿no? Pero es muy común que en Malvinas esté nublado y lluvioso y con mucho viento. Y bueno, y así llegamos a Malvinas y nos quedamos ahí hasta el otro día, en las proximidades del aeropuerto, hasta que se dio la orden y comenzamos a caminar. Hay fotos, hay una foto muy conocida de una columna que viene marchando con un soldado que saluda con la mano así. Esa foto es de nuestra compañía. Marchamos hacia las proximidades de Puerto Argentino, nos instalamos en las afueras de Puerto Argentino y bueno, y comenzamos a cavar posiciones, las que tuvimos que repetir porque se fueron cambiando posiciones, posiciones en esos primeros días. Después de cavar una posición nos ordenaban cambiar y bueno, la segunda vez o tercera vez me ligué el primer reto porque le hice un comentario que no correspondía a mi jefe de compañía. Le dije: qué desorganización, mi capitán. Opa. Y el pampeano fallecido, ya, Oscar Zunino, un gran tipo, me dijo: ¿por qué dijo eso, sargento? No se podía hacer un comentario de ese tipo. Y le dije: mi capitán, cavamos posiciones 3, 4 días, a los 2 días nos cambian 2 kilómetros para acá, ahora nos cambian 2 kilómetros para allá. Y yo le hice me salió del alma, pero era algo normal. Siempre nos enseñaron que antes de tomar de recuperar un lugar, de tomar un lugar, teníamos que saber cómo defenderlo. Y digo, y si nos están cambiando de lugar, quiere decir que esto no está planificado, porque si no está acomodada la compañía, no está acomodado el regimiento. Y así todo. Y bueno, me llamó la atención. Me dijo: tiene razón, pero nunca más vuelvo a hacer un comentario de este tipo, ¿no? Porque no se podía, no se debía hacer ese comentario. Pero bueno, así fue, Héctor. Siempre de nuestras charlas, que fueron muchas y variadas, a mí personalmente me pegó la del soldado que no tenía quien le escribiera. ¿Me podés contar un poco para que la conozca nuestra gente? Sí, bueno, mira, por esa historia que fue contada a Jorge Fernández Díaz. Yo no lo conocía ni sabía, no lo había escuchado nunca, no lo había leído nunca, es un gran escritor también. Y nos invita con Esteban al diario La Nación a contarle la historia. Y bueno, nosotros estuvimos 2 horas con el hombre charlando, pero el hombre, un hombre muy tranquilo, muy calmo. Tenía un cuadernito sencillo y anotó 4 medios renglones o 5 medios renglones de lo que habíamos estado hablando 2 horas. Y no había grabado. Y yo salí de ahí medio molesto, ¿no? Y le digo a Esteban: che, no nos invitó un café, una gaseosa, un vaso de agua en 2 horas. No anotó nada ni grabó nada. ¿Qué va a escribir el tipo este? Y la verdad que escribió esta historia con tanto cariño, con tanto amor, que yo le comentaba alguna vez, tuve oportunidad de encontrarlo a don Jorge de nuevo y decirle: yo no puedo creer que habiendo sido nosotros los que te contamos la historia, yo la lea y llore de nuevo. En aquellos años ese servicio militar obligatorio convocaba y reunía a los jóvenes de 18 años de toda la sociedad. Entonces venían hijos de empresarios, de médicos, de ingenieros, el zapatero, el panadero. Bueno, todos los hijos esos venían y se juntaban ahí. Venía el del barrio rico y el del barrio pobre. Uno llegaba bien vestido, el otro pobrecito. Pero al rato tenían todos la misma ropa, todo el mismo color, las mismas medias, el mismo tipo de calzoncillo, el mismo dentrífico, el mismo jabón y la misma colonia para después de afeitarse. Es decir, que todos vestían y olían igual, dormían en la misma calidad de colchón y comían el mismo guiso en la misma mesa,
y dormían en ese dormitorio con el mismo techo, usaban la misma ducha. Y a los 2 días, 3 días ya se habían olvidado cómo había llegado cada uno, de su condición. Y se armaban amistades y de repente en las conversaciones, ¿de dónde sos, che? De San Isidro. ¿Y vos? Yo de la Villa 1114. Y para los dos una gran sorpresa, pero también una gran verdad. Ahí se daban cuenta que en realidad no eran diferentes como ellos creían. El prejuicio que tenían antes del ricachón, decir yo con el pibe de la vida no hablo porque el negro y el otro, de nariz parada se daban cuenta que eran iguales, ¿no? Tal vez compartían el mismo equipo de fútbol o el grupo de música. Y cuando llegaban, casualmente debido a esa diversidad y aparte para ir pensando en organizar el cuartel, el soldado que era mecánico me lo llevaba al parque automotor, el que era electricista le avisaba al encargado de compañía para que tuviera alguien para reparar los problemas de la compañía. Y todo así, el que era cocinero se lo mandábamos a la compañía de servicio para que siguiera con su profesión y que aportara su conocimiento. Entonces uno tenía la costumbre de hacer unas preguntas en los momentos de descanso, 5 preguntas básicas. ¿De dónde sos? ¿A qué te dedicas? ¿Estudiás? ¿Trabajás? Estaban los que estaban a punto de entrar a la universidad o secundario completo, los del 7º grado y los que tal vez no habían ido nunca a la escuela, todos estaban ahí. ¿Y a qué se dedican tus padres? Y creo que nunca me había pasado, no recuerdo que me haya pasado jamás, soldado José Luis Cerezuela, clase 63, cuando le pregunto ¿a qué se dedican tus padres? Él me responde, que siempre digo, me dio 2 respuestas que no me voy a olvidar nunca en la vida. Me dice, yo no tengo padre. ¿Cómo no tenés padre? No tengo padre. Entonces yo le hago un chiste y le digo, mira, flaco, las cigüeñas son mentiras, el repollo también, algo tenés que saber de tu vida. Y me dice, mire, yo me crié con mi madre y mi padrastro hasta los 9 años, a mi padre no lo conocí, no lo conozco. Y a los 9 años me fui de mi casa y nunca más volví, así que no tengo familia. Y a los 9 años, ¿y por qué te fuiste? Porque me maltrataban. ¿Tu padrastro? No, mi padrastro era bueno, mi vieja era picante. ¿Y qué hiciste? Y bueno, y me cuenta la historia que se fue a la casa de una tía, que la tía dice que era terrible también, entonces volvió a armar su monito a los 9 años, ¿no? Tomó un colectivo, iba por el medio del campo, había una estación de servicio, pidió que lo bajaran ahí y dice que a los 2 meses de estar ahí pasa un hombre y le dice, che, ¿el hijo de quién sos vos? Que te veo siempre barriendo, limpiando, ¿el hijo de quién sos vos? Y le dice, no, te contó la historia, y le dijo, mira, yo estoy en el campo, tengo 3 chicos, si querés vos sos uno más. Y si me fui a vivir con ellos hasta los 16 años que decidí hacer mi vida. Así que como le digo, no tengo a nadie. Bueno, muy bien, quedó como una anécdota más. Y vamos a Malvinas y uno de los voluntarios que llevo yo, que era de mi grupo, Lupín Cerezuela, y que yo siempre lo jodía, le digo, vos no laburaste en circo, yo lo cargaba, le digo, vos no laburaste en circo, porque el tipo tenía una elasticidad tremenda, caminaba con las manos capaz que 50 metros, volvía, se daba vuelta, apoyaba los pies, se volvía a parar. Era increíble la elasticidad que tenía. Entonces me dice, yo quiero ir, mi sargento, bueno, vamos, era chiquitito Cerezuela. Y bueno, llegados a Malvinas, yo siempre cuento que yo era un tipo exigente en algunas actividades. En la instrucción, porque estábamos preparando hombres para la guerra, que nunca imaginábamos la guerra, nunca imaginábamos que íbamos a vivir una guerra, pero sabíamos que teníamos que prepararlo porque eran, lo que le explico muchas veces a la gente, que el servicio militar era la reserva armada de la patria. Si mañana tenemos un conflicto no vamos a tener quien sepa usar un arma, vamos a tener que buscar a los chicos malos, me parece, para que nos defiendan, porque en aquel tiempo los jóvenes, 21, 22, 23, hasta los 80, todos sabían usar un arma, armar y desarmar un fusil. Hoy es un reducido grupo de soldados voluntarios. Entonces digo, esa era la reserva armada de la patria. Y entonces yo la instrucción era un tipo exigente. En la instrucción era exigente porque digo, nos estamos preparando para una guerra.
no sabemos si va a ocurrir, pero nos estamos preparando para la guerra. En la guardia era exigente, porque de nosotros dependía de que los que estaban descansando descansaran bien, dependían las instalaciones. Y en la semana era exigente porque tenía que manejar 120, 130 monos ahí de 18 años que si vos no lo tenés en medio de rienda corta te pasaban por arriba, ¿no? Siempre nos reímos de eso porque dice, eras jodido, bueno, y ustedes no. Así que eran las tres actividades donde yo era medio complicado. Después en el parque o cuando estábamos charlando o en la cantina me ponía a jugar al metegol con ellos sin problema y a charlar y a contarnos cuentos sin problema. Pero en esas actividades era exigente. Y llegado a Malvinas yo estaba convencido de mi valor, de mi capacidad. Yo quería, estábamos cerca de la costa, estábamos a unos 1000 metros de la costa, 1200 metros de la costa, porque era nuestra compañía, que era la compañía Tacuarí, era la reserva del regimiento. El regimiento estaba frente a la costa y nosotros estábamos atrás. La reserva, ¿no es cierto? Donde hubiera el conflicto, donde nos necesitaran, tenía que salir esa compañía. Y yo deseaba que llegaran por ahí, por donde estaba, porque yo quería conducir a mi gente, ordenar lo que había aprendido y para lo que me había preparado. El día... llega correspondencia, el Chuli Rodríguez, mi jefe de sección, teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, santafesino, que se está jubilando ahora de ser el presidente de la Asociación Sanmartiniana Cuna de la Bandera, así que agradecidísimos por esa patriada que emprendió también. Me dice, sargento, reúna a la gente en aquel sector que van a recibir correspondencia. Y yo reúno a la gente y uno siempre se llama cuartelero, así sea en el medio del campo, un cuartelero que es la persona que cuida las pertenencias de todo el resto. Y digo, no sé, Tríes se queda de cuartelero, el resto viene conmigo, y levanta la mano, se le suele, me dice, mi sargento, me quedo yo. Y fue una sorpresa porque todos estábamos, yo también incluido, desesperados por ver si habíamos tenido la fortuna de recibir una carta, que era la primera que íbamos a recibir. Para saber algo de nuestros familiares, nuestros amigos que nos escribieran. Y digo, ¿cómo? ¿Y vos no querés recibir carta? Y me dice, ¿se acuerda? Yo no voy a recibir carta. ¿Se acuerda, mi sargento, que yo le conté allá en Ezeiza que yo no tengo familia? A mí no me va a escribir nadie. Ah, cierto, sí, ahora me acuerdo. Listo, se queda Cerezuela, usted venga. Y me fui pensando, pobre ñato, estar metido en este baile y no tener siquiera la esperanza de que alguna vez alguien te salude a vos personalmente y te mande, no sé, buenos deseos, una palabra de afecto. Entonces, terminada la actividad de recibir las cartas, reúno a mis soldados de nuevo y le digo, señores, ustedes escucharon la situación de Cerezuela, les voy a pedir un favor, ahora cuando escriban el continente, quiero que le pidan a su hermana, a una amiga, a una vecina, a su novia, sería lindo que fuera una chica, que le escriban una carta de ñato con palabras lindas, con saludo, con un abrazo. Bueno, quedó hecho el pedido. El conflicto, vos sabés que empieza el 1 de mayo, pero el día 27 de abril los ingleses hacen una trampa electrónica y le hacen ver a nuestros radares que se viene un desembarco. Se ordena, nosotros teníamos los pozos de Zorro y al lado habíamos armado las carpas porque esos pozos de Zorro a las 5 de la tarde empezaba a filtrarse el agua. Hasta las 6, 7 de la tarde entraban 5, 10, 15 centímetros de agua todas las tardes, había que vaciarlo y ponerle una chapa, una madera, lo que hubiéramos conseguido, para, en caso de necesidad de estar adentro del pozo, no embarrarnos todo. Entonces la orden era dormir al lado de la carpa vestidos, ¿no es cierto? Se da la alerta, ocupamos las posiciones, y yo, que estaba ansioso por conducir a mi gente, ordeno cargar los fusiles. Uno de mis soldados me dice, mi sargento, no me carga. Cuando se le pone una munición de más al cargador, el fusil no carga nunca la munición, el fusil falta. Digo, sacale una munición al cargador, no me carga, sacale otra, no me carga, ese fusil está sucio. Por eso no te carga. Bueno, ahora te la vas a tener que aguantar porque no podemos hacer nada ahora. En ese caso el hombre tiene que tirar con una manivela y tirar tiro a tiro, que no es nada que ver con la practicidad del fusil para defenderse.
Y bueno, estábamos todos, imagínate, alertas en las posiciones, y de repente suena el primer cañonazo de artillería, que siempre le cuento a los chicos que si un petardo hace un ruido terrible, imagínense, le digo, una munición de casi 1 metro de altura, la carga que lleva, la explosión, el estruendo que hace es terrible, y las piezas estaban ubicadas a unos 1000 metros atrás nuestro y tiraban 1000 metros adelante nuestro. Ese estallido fue tan fuerte y para mi sorpresa empecé a temblar. Pero no fue el temblor del momento y nada más, sino que me quedé temblando y paralizado. Y miraba de reojo y que creo que era Tries el que estaba en la posición conmigo, porque las posiciones se ocupan de a 2 hombres. Estaba haciendo yo lo que yo le había enseñado a todos, o que enseñábamos todos. En ese caso, el hombre sentado en el suelo, apretándose el casco contra la cabeza. Y yo no me podía agachar porque estaba paralizado, temblando. Fue durísimo, pero bueno, pasa el alerta, volvemos a colocar los centinelas, nos vamos a la carpa y siempre cuento que fue la primera vez que empecé a hablar con Dios en serio, ¿no? Porque le digo a los chicos siempre que en los momentos de desesperación y de desesperanza es cuando realmente uno empieza a hablar con Dios en serio. En la vida normal tal vez hasta vamos a la iglesia y estamos pensando otra cosa y pasamos por la iglesia y lo hacemos la señal de la cruz sin pensar ni siquiera un segundito en Dios. Y en esos momentos de desolación, de desesperanza, estaba Dios nada más. Entonces empecé a hablar con Dios y siempre digo que hablaba como estamos hablando nosotros, ¿no? Yo hablo y vos me estás escuchando y yo sé que me estás escuchando. Y ahí era lo mismo, y le decía, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Qué pasó con el sargento que yo creía ser? ¿Dónde quedó el sargento valiente? ¿Qué va a pasar con mis soldados? Dios mío, me los van a matar a todos. Y si yo vuelvo, ¿con qué cara miro a la madre de mis soldados si fue mi culpa? Y a la nena mía, yo tenía mi hijita de 3 años, cuando pregunte por mí, tu viejo una rata, un cobarde. Digo, Dios mío, ayúdame a hacer las cosas bien, dame valor, Dios mío. Y bueno, y todas las noches era agradecerle un día más de vida y a pedirle, y a la mañana también agradecerle de despertar de nuevo y a pedirle de nuevo que me ayudara a hacer las cosas bien. Al día siguiente, después de esa experiencia vivida, empecé a hacer mucho hincapié con el tema de la limpieza de armamento. Nuestro gran problema era que las secciones apoyo o a pequeños grupos eran separados para mandar a reforzar algunos lugares y iban llevando cada uno su elemento de limpieza. Y nos quedamos en la sección sin elementos de limpieza. Entonces, los pocos elementos que teníamos se utilizaban adentro de las carpas, porque ya te digo, el clima era de mucho viento siempre, entonces para no ensuciar el material, adentro de la carpa se iban pasando el elemento de limpieza y hacer la limpieza. Entonces me pongo a controlar el armamento y el soldado Cerezuela lo tenía sucio. Entonces lo llamo y le digo, soldado, ¿se da cuenta que esto no va a funcionar? Métase en la carpa y limpie el armamento. Bueno, al rato voy a ver el Cerezuela, el fusil. Soldado, no lo limpió bien, esto no va a funcionar. Entonces ahora empiezo, escúcheme, soldado, de esto depende su vida. Y ¿sabe una cosa? También depende la mía. Si usted no quiere venir, volver, está en todo su derecho, por mí se puede morir ahora. Pero yo tengo que volver y su compañero quiere volver también. Así que limpie su fusil y lo controlo más tarde. Al rato voy o al otro día voy, el fusil lo limpiaba mal. Y yo le había enseñado a hacerlo bien, entonces le digo, yo no, como le decía a los que con el tema del pie de trinchera, yo no le voy a cambiar la media y secar el pie. Hay que secarse el pie y cambiarse la media, aunque esté dura de la mugre, pero está seca y hay que cambiar. El sargento no le va a cambiar la media. Si se te pudre una patita, mi amigo, va a ser culpa tuya, no mía. Y el fusil era lo mismo, ellos lo sabían hacer. Bueno, entonces terminamos mal con Cerezuela. Le digo, así que vos no querés entender una orden, te voy a dar un castigo. Éramos 13 soldados y yo, así que teníamos 7 pozos de zorro. Durante una semana vas a vaciar los pozos de zorro de todo el grupo. Era una orden
después lo pensé en ese momento, no lo pensé tanto si no hubieran sido un día o dos. Era un castigo duro, porque había que, con la parte de afuera del casco o con un tarro, sacar el agua de los 7 pozos, y después recién que yo controlaba, él se iba a dormir. Pero claro, la soledad, el frío de la noche, el viento, el frío y la poca comida, yo en ese momento lo quería corregir y le di el castigo a él. Así que el tercer día coloco los centinelas, el resto a descansar. Cerezuela, cuando termina la tarea, me viene a ver y me meto en mi carpa. Y casi atrás mío llega José Luis Cerezuela. Mi sargento, ¿puedo hablar con usted? No, termine la tarea y después hablamos. No, yo quiero hablar con usted ahora. No, termine la tarea y después vamos a hablar. No, mi sargento, y bueno, el tipo no se iba, así que salgo de la carpa enojado. ¿Y qué pasa, Cerezuela? Primero no querés cumplir una orden y ahora no querés cumplir un castigo. ¿A dónde querés llegar vos? Y acá viene la primera de las cosas que me dice que me van a quedar grabadas para siempre, porque me dice, mi sargento, yo no aguanto más esto. Usted sabe que a mí no me espera nadie le va a reclamar nada por mí, mi sargento, pégueme un tiro, yo no aguanto más. ¿Qué me dijiste? Que me pegue un tiro, mi sargento, yo no aguanto más. Y yo me acerco enojado, estaba yo, pero me acerco a él, yo pienso que él habrá pensado que le iba a empujar o que le iba a pegar una piña en el pecho. Y yo me acerco y lo agarro así, lo empiezo a apretar con bronca, no lo apretaba. Y le digo, atorrante, te dije 1000 veces, y bueno, le dije, hijo de tu mamá, nieto de tu abuela, bisnieto de tu bisabuelo, ¿no? Enojadísimo, desaparecer de acá que mañana vamos a hablar. Y me metí en mi carpa, otra vez a hablar con Dios y a decirle, Dios mío, yo estoy fallando, mañana voy a estar luchando por su vida y él por la mía, ayúdame a hacer las cosas bien, no me puede estar pidiendo esto a mi soldado. Así que el otro día lo llamo y le digo, te voy a cambiar el castigo a partir de ahora y hasta que me canse de verte, desde que nos levantemos hasta que nos vayamos a dormir, vos vas a andar al lado mío para donde vaya yo. Normalmente el suboficial tenía, cuando llegaban los momentos de descanso, los suboficiales teníamos algunas actividades que realizar paralelas, íbamos cambiando de soldados, pero bueno, Cerezuela iba a donde iba yo, Cerezuela al lado mío como una sombra. Ya casi sin bronca, 2 días, 3 días ya no estaba con bronca, pero el tipo llevaba su fusil limpio y ya andaba conmigo, castigado. Llega de nuevo correspondencia y otra vez el Chuli me dice, sargento, la gente en este lugar, soldado Rodríguez Nieva de cuartelero, el resto viene conmigo y otra vez Cerezuela. Mi sargento se acuerda que yo no recibo, me quedo, no, pero vos estás castigado, vos venís conmigo. Y bueno, viene allá Cerezuela y otra vez empieza, ¿no es cierto?, la ceremonia. Rodríguez, Fernández, Tardino, creo que estaba un pariente suyo. Todos ansiosos, casi encima del hombre que sacaba las cartas. Y bueno, los suboficiales como jefe de grupo y el oficial un poco más atrás, y yo miro hacia el costado y lo veo a Cerezuela con las manitos en el bolsillo, mirando el piso y tirando pataditas al aire, ¿no? Y bueno, lo miro y nada, y de repente lo nombran. Cerezuela, y ahí lo miro y me acuerdo del pedido que había hecho yo. Cerezuela, y el tipo, nada, seguía en su mundo, seguía caminando y tirando pataditas. Entonces yo le grito, Cerezuela, ordene mi sargento. ¿No escucha que lo están llamando? Sí, pero para mí no es mi sargento, yo no recibo carta. Cerezuela, ¿cuánto es? Le digo al que leía. Cerezuela, José Luis, compañía. ¿Es usted o no es usted? Sí, pero yo no recibo. Agarre la carta, carajo, que es para usted. Y el hombre agarra la carta, y ahí me di cuenta que no era el único que hablaba con Dios, porque agarró la carta y empezó a mirar para arriba y a gritarle al cielo, ¿no? Es para mí, Dios mío, alguien se acordó de mí. Bueno, todos nos quedamos callados mirando esa situación, ¿no?
Bueno, los días pasaron, a nosotros el día 12 de junio nos trasladan de esa reserva que éramos, nos trasladan hacia el cerro Sapperhill, para que la gente se ubique un poquito, aquellos que les interesa un poquito Malvinas, donde está Puerto Argentino, hay un camino y el agua, donde termina esa lengua de agua, ahí empieza el Valle Dos Hermanas, a la izquierda está Sapperhill, al fondo el Cerro Dos Hermanas, a la derecha y adelante Monte London y acá al costado William Rich. Nosotros fuimos a la izquierda. La noche del 13 de junio nos ordenan realizar un contraataque al lado de Monte London, a William Rich. Ya habíamos sufrido la primera baja, el soldado Segura había fallecido. Había visto ya, porque después del miedo que yo había tenido me había quedado la duda sobre mis soldados. Si yo tuve miedo con 23 años, ¿qué le pasará a mis soldados de 18, 19 o 20 años? Cuando muere Julio César Segura, que es alcanzado por una esquirla de mortero o de ese tipo de munición, el soldado Rubén Carballo sale corriendo desde ese cerro hasta abajo del cerro del Monte London, donde había una ambulancia abandonada. Mientras tanto seguían cayendo los proyectiles de artillería y yo le gritaba, vení para acá que en esa ambulancia no hay nada, y el tipo corrió tratando de ver si había alguna gasa, algún remedio o si podía poner en marcha ese camión para ir a buscar a ayudar a su amigo, a su compañero. Yo fui herido esa noche, soy rescatado por dos de mis soldados, uno Esteban Tríez y el otro José Luis Cerezuela. Pasaron un montón de cosas en el camino. Cuando salgo del hospital, estuve mucho tiempo internado, y cuando salgo del hospital y me empiezo a encontrar con los soldados de mi compañía, empiezo a preguntarles por Cerezuela, porque yo quería encontrarlo cara a cara y decirle, no estoy arrepentido, hice lo que tenía que hacer. Si vos lo entendiste, chocá los 5 y somos amigos, y si no, seguí tu camino y que Dios te ayude. Después de 20 años más o menos me encuentro con Esteban Tríguez, que lo busco en las viejas guías telefónicas. También le comento lo mismo, y una noche me llama Esteban y me dice, Manuel, lo ubiqué a Cerezuela. No me digas, sí, pero me dijeron que si lo queremos ver nos apuremos porque se está muriendo de cáncer. Digo, bueno, haz una cosa, tenés teléfono, sí, llámalo y decirle que lo queremos ver. Porque en una vez el tipo me está odiando hace 20 años y no tengo derecho, si está con una tremenda enfermedad, de caerle de prepo a hablar con él. Al ratito me llama Esteban y me decía, Manuel, quería que fuéramos ahora, que fuéramos ya. Le dije que mañana a las 2 de la tarde íbamos a estar. Llegamos a las 4. Cerezuela estaba con una camisita muy colorida, un vaquero. Nos abrazamos, nos emocionamos los tres. Estaba afeitadito, peinado. Después la señora nos contaba que hacía un mes que estaba tirado en la cama, que no quería comer, que no se quería bañar, que lo único que hacía era estar acostado fumando y con su morfina, porque se quería morir de una vez. Desde que habló con Esteban me pidió que lo ayude a bañarse, a las 6 de la mañana otra vez me pidió que lo ayude a bañarse, y desde esa hora anda tomando mates con pan con manteca. Así que nos ponemos a tomar mate, y cuando hablábamos él me decía, mi sargento, ¿se acuerda mi sargento aquel día? ¿Se acuerda mi sargento cuando hicimos tal cosa? ¿Se acuerda mi sargento en la instrucción? Y dale con mi sargento. Yo al principio no le di bolilla, pero después de un rato le dije, escuchame una cosa, petizo, decime Manuel o decime Villegas, como vos te sientas más cómodo, pero no me digas más mi sargento, porque yo ya no soy más tu sargento. Y este hombre me da la segunda respuesta, que no voy a olvidar nunca, y me dice, no, mi sargento, usted va a ser mi sargento hasta el último día de mi vida. Y sabe una cosa, mi sargento, usted es mi papá. Y me abrazó y nos pusimos a llorar los tres de nuevo, ¿no? Y yo le digo, Cerezuela, yo no sé por qué me estás diciendo esto.
yo te quería ver y quería hablar con vos, siempre te busqué y quería hablar con vos porque yo quería saber si vos habías entendido el castigo que yo te di en Malvinas. Y él me dice, mi sargento, yo el castigo lo entendí, pero tal vez lo que usted nunca sepa es lo que significó esa carta en Malvinas para mí. Cuando yo le pedí que me matara, yo me sentía tan solo, tan abandonado y tan triste que yo prefería morirme. Pero esa carta, mi sargento, me cambió la vida. Por eso cuando lo hirieron a usted, yo no tuve duda en ir a buscarlo, porque los muchachos me habían contado que la idea había sido suya. Entonces siempre le digo a los chicos, fíjate con qué poquito vos podés hacer cosas importantes por otra persona. Con qué poquito, ¿no es cierto? No teníamos poca comida y no conseguí comida porque no había, no conseguí ropa seca porque no había. Pero ese gesto que fue casi sin querer, o tal vez por la enseñanza de los viejos de ser solidarios, por nuestros superiores que nos enseñaron también a proceder en forma solidaria, y por recibir gestos de ese tipo, que lo hice casi al descuido, y significó tanto para este hombre, ¿no es cierto? Así que ese es uno de los recuerdos más de este hombre, fundamentalmente, que me quedó. Después anécdotas hay miles, y bueno, y hoy seguimos, Héctor, y como siempre, malvinizando desde las escuelas, hasta hace poco con un grupo grande de veteranos que hoy me separé un poco para trabajar más bueno, no en mi zona porque donde me llaman voy. Mi señora me dice yo tengo el sí fácil y yo no le puedo decir a nadie que me invita a algo, decirle que no, entonces me dice mi mujer, menos mal que no fuiste chica vos, ¿sí? Sino que familia tendría. Pero bueno, es así, ¿no? Entonces seguimos malvinizando y seguimos diciéndole a nuestros futuros médicos, nuestros futuros políticos, nuestros futuros ingenieros, que la causa Malvinas es una causa noble, que amen esta causa y que amen a sus símbolos patrios, que recuperemos el valor, el amor por nuestros símbolos, por nuestra bandera, que miremos cuando nuestra selección argentina juega, que parece mentira que nuestros jugadores casi no canten el himno, lo balbuceen o no lo canten, y vemos, no sé, la selección de Brasil que se abrazan, cantan su himno y lloran. ¿Dónde perdimos el amor a la patria? Recuperemos el amor y no perdamos de vista Malvinas, porque no son dos islitas, son millones y millones de kilómetros cuadrados, tan es así que el centro de nuestro país pasaría a estar en Ushuaia. Por algo están ahí, por algo no se quieren ir. Es un tema, una reserva hictícola importante de gas, petróleo, minerales, la reserva del agua en la Antártida, la comunicación bioceánica, una situación político, una ubicación política y militar importantísima. Entonces son muchos los intereses que están en juego. Por algo cuando fue la guerra de Malvinas no nos enfrentamos solamente a Inglaterra, sino que nos enfrentamos a la OTAN, y lamentablemente los yanquis, Estados Unidos, se olvidó del TIAR y le facilitó sus misiles de última generación que tanto daño le hicieron a nuestra Fuerza Aérea. Bueno, y todos los países, excepto Perú, que fue el único país que realmente se jugó concretamente, ¿no es cierto? Así que mi agradecimiento siempre cuando uno da una charla, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, siempre te encontrás con hijos de peruanos, así que siempre les hago llegar este agradecimiento. Y si hay hijos de chilenos, les digo que está bien, está todo bien con ellos también, porque lamentablemente el pueblo no es el culpable de las barrabasadas que hacen nuestros gobernantes. Sin ir más lejos, cuando Perú y Ecuador estuvieron en conflicto, nuestro país era el garante de paz, y le fuimos a vender las armas se las vendieron al enemigo de Perú, que era el único que se había jugado por nosotros. Entonces digo, no se la agarren con el pueblo porque son los gobiernos. Gracias a Dios los peruanos en ese sentido siguen hasta el día de hoy defendiéndonos y teniendo a San Martín allá en lo más alto, tal vez más alto que lo tenemos nosotros acá, ¿no? Seguimos escuchando más testimonios en este especial del día de hoy y ahora es el momento de escuchar
la palabra de Esteban Tríez. ¿Quién es Héctor Esteban Tríez? Esteban Tríez es un amigo, es un ser muy especial, porque él trascendió Malvinas. Estuvo casi 20 años, él lo va a explicar, estuvo casi 20 años en hablar del tema, pero él no se queda en Malvinas. Él le buscó el porqué de Malvinas, por qué tuvo que vivir eso y qué experiencia le sumó o qué rédito le sumó. Y es para escucharlo, porque no solamente sirve para tomar conciencia de Malvinas, sino también sirve para aspectos de la vida. ¿Está bien? Él fue como soldado, ya se estaba por ir de baja cuando fue recuperada las islas, y por la experiencia que él tenía, lo llevaron a Malvinas. Bueno, compartamos la nota. Dale, vamos. Hola Esteban, ¿cómo estás? Un honor saludarte, Héctor, un abrazo a toda tu audiencia. Obviamente que yo creo que las cosas en la vida se van dando como tienen que ser, y por eso hoy el camino nos sigue codo a codo y seguimos sembrando en amor desde la causa de Malvinas. Pero muy bien. Me gusta tu temática en cuanto a que sos una de las pocas personas que he conocido como veteranos que por un examen mental, pasando por el corazón, aunque parezca mentira, saca lo positivo de la guerra. Pero empecemos del principio. ¿Quién eras, Esteban Tríez, al principio, antes de todo esto? Como civil, ¿qué hacías? Había terminado la secundaria como técnico electrónico, me recibí en el año 80. En 1981 cumplí con la Constitución Nacional, que era hacer el servicio militar obligatorio. Lo hice en el Regimiento 3 de Infantería. Estaba de novio, tengo una hermana 2 años más grande, mamá y papá. Vivía en la zona de Villa Ballester y cumplí con el servicio militar. Y como ya en noviembre del 81 empecé a hacer el ingreso para ser ingeniero electrónico en la Universidad Tecnológica Nacional, y a trabajar y a estar de novio y a divertirme y a soñar y a jugar a intentar cumplir esos sueños. Hasta el 9 de abril de 1982, que volvimos al cuartel, y ahí el giro que vos tenías pensado en tu vida dio un giro de 180 grados y bueno, y ahí empezamos a relatar otro tipo de historias. Puede ser redundante la pregunta de ¿qué significó Malvinas para vos, Esteban? Malvinas hoy es una enseñanza de vida. Malvinas, tardé muchos años en acomodar la cabeza y encontrar el para qué de las cosas, ¿no? Antes siempre decías, ¿por qué me tocó? ¿Por qué aquello? ¿Por qué enterré a mis compañeros? ¿O por qué la guerra? Entonces decís, bueno, hay cosas que a las cuales hoy en el mundo no las podés entender todavía. Pero cuando vos empezás a individualizarte y salís de lo que fue la guerra y empezás a entender para qué estás acá, primero, para qué sobreviviste y no sos un héroe de la patria, para qué estás acá y para qué hoy estoy hablando con vos. Justamente cuando vos entendés que desde Malvinas supimos ser un país unido. Cuando te dicen Malvinas nos une, no es un título hecho, una frase. Sí, es realmente un hecho, porque cuando después de 42 años vos entendés que el pueblo genuino estuvo unido, y en la batalla los soldados con sus oficiales y oficiales estábamos unidos. Entonces supimos amalgamarnos como individuos y ser un país, un equipazo. Eso creo que les hizo temblar a mucha potencia del mundo y empezó una desmalvinización, cosa que provocó que vos, dentro de tantas millones de personas, hasta cierto momento hablasen de Malvinas como la locura de un borracho, la dictadura, los pobres pibes, todos torturados. Entonces hoy estamos revirtiendo toda esa historia, pero fundamentalmente sabemos que desde Malvinas podemos construir una nueva nación. ¿En qué? En valores. Éramos distintos de los jóvenes que están hoy en absoluto. Era toda una mezcla, una mezcolanza de
de clases sociales, de ideologías políticas, de elecciones religiosas, completamente. ¿Y estuvimos juntos? Sí. O sea que se puede estar unido pensando distinto, es maravilloso, porque ahí construimos. ¿Cuánto tiempo te llevó hablar de Malvinas? ¿Cuándo rompiste el silencio? 20 años después de la guerra. 20 años después de la guerra, donde en esos 20 años intenté construir mi vida sobre cimientos de arena. Intenté formar una familia, encontré la mejor madre para mis hijos, pero no funcionamos como familia. Intenté generar trabajo, y era un fracaso. Entonces, una vez que yo me restituí y pude empezar a hablar de Malvinas y empezar a escuchar, porque no solamente hablar, empezar a escuchar lo que le pasó a los pilotos, lo que le pasó a los sobrevivientes del crucero, lo que les pasó a los civiles, decís, pero acá hay similitudes de emociones. Ahí empecé a construir. Y hoy te puedo decir que hoy podemos hablar de cualquier tema, indistintamente, que me siento bien, feliz, en paz, en armonía, y sé que sobre cualquier mensaje podemos construir realmente sobre mi verdad, que no es la verdad de Sargento Villegas, de José Cruz o de Silvia Barrera o quien esté. Cada uno tiene su propia historia, pero sobre mi verdad hoy la pude limar y decir, hoy estoy de pie gracias a aceptar lo que me pasó en la vida. Qué cosa linda. Me interesa mucho la concepción de patria, de Dios, en los momentos que las bombas sonaban, cuando todo se rompía en pedazos. ¿Qué pasaba, Esteban? Hay una película que lo dice todo muy fácil, y cuando escuché el mensaje digo, esta es nuestra frase. La película se llama Hasta el último hombre, es de la Segunda Guerra Mundial, y el protagonista dice, la fe supera el miedo, y te puedo garantizar, Héctor, que la fe supera el miedo, pero es fe genuina, no fe de acá, es fe de acá, del corazón. Cuando vos decís, mirá que dentro del grupo había mormones, había judíos, había ateos, había católicos, evangélicos, pero cuando todos juntos rezábamos a nuestro Dios, a nuestra creencia, con nuestra fe, te puedo decir que íbamos para adelante. Y teniendo un líder, tuve 2 líderes ejemplares, tenés esa fortuna de conocerlos y convivir con ellos, mi sargento Manuel Villegas y mi teniente primero Víctor Hugo Rodríguez, que cuando ellos con el ejemplo, con el liderazgo, te demostraban que el camino era para allá, y allá Dios iba a determinar quién se queda y quién vuelve, como lo dijo el sargento cuando íbamos hacia el combate, vos vas hacia adelante. Y entonces Dios hoy me marca la vida y agradezco todas las mañanas por amanecer y ver un cielo hermoso, y hoy poder ver unas sierras hermosas, y a la noche por un día hermoso. Aunque no haya sido como uno lo pensó, aunque haya habido problemas, aunque haya habido discusiones o lo que fuera, un día más de vida donde seguimos aprendiendo. Y la patria es el otro, así de fácil. Es el otro. A ver, yo sé que tenés algo más que el otro. O sea, es quien está a tu espalda. Es tu mamá, es tu papá, es tu vecino, es el de al lado. Porque esa es la concepción hermosa. Eso me lo enseñaste vos, Esteban. Es que es así, Héctor. Es el otro, pero viendo al otro a los ojos, no decirlo muy fácil como un título, es el otro. Pero ¿qué pasa si el otro te miró mal o tiró un papel en la calle? Y no importa, sigue siendo el otro, que tendrá que aprender todavía a cuidar la patria. En la guerra el que es importante es tu compañero, no sos vos. Tu compañero está peleando por vos y vos le debés ese mismo compromiso a tu compañero. Y cuando vos lo ves y lo sentís y esa vibración está y vos vas corriendo,
a pesar de que hubo días que no comiste, estabas empapado, tenías frío, tenías miedo, y vas corriendo hacia adelante, ¿hacia dónde? ¿Hacia la muerte? No, hacia donde te lleva la sinergia de ese grupo. Hubo 4 compañeros que quedaron en el campo de batalla, pero el resto volvimos. Entonces decís, bueno, valió la pena no haberse quedado en la trinchera escondido y llorando, sino haber enfrentado lo que te toca enfrentar en la vida. Es una experiencia de vida. Maravilloso. ¿Qué se no te... a través de la guerra, pero bueno. No, total. Ahora, bueno, es un tema de combate, pero cuando lo hirieron a Villegas, ¿por qué saliste? ¿Qué te impulsó? Yo hay cosas que por ahí no las cuento mucho, pero hubo un momento que era la vida. Y yo recuerdo, y me costó muchos años volver a ponerme en ese momento, en esa situación, en ese campo de batalla que era un infierno donde todo es griterío y explosiones y bombas, y meterte ahí y decir, qué locura, el tipo que lo hirió a Villegas estaba ahí a 20 metros, 30 como mucho, y te tenía en la mira. Y nosotros con José Luis Cerezuela, que era un soldadito recién ingresado al servicio militar, y tuvo esa heroicidad de decir, Esteban, vamos, y dejamos el fusil. Y yo te puedo garantizar, Héctor, que cuando di ese primer paso hacia Villegas, que estaba a 7, 8 pasos de adelante, era como entrar en un cono de silencio, donde todo era paz, donde se veían estrellitas, y donde no había nada, otra cosa más que el sargento allá tirado, y llegamos y lo arrastramos hasta debajo de la piedra, y cuando llegamos a resguardo, ese cono de silencio y ese cono de armonía otra vez se fumó y volvimos a estar en la batalla, en el campo de batalla real. Y vos decís, ¿y qué fue? Y esas cosas maravillosas del universo, ¿no? Que no hay por qué preguntarse todo por qué está pasando esto. Simplemente decir gracias que me haya pasado y gracias poder haber cumplido una misión y hoy poder contar que el sargento haya criado a sus hijos, a sus nietos y que viva. Hoy, ¿en qué estás, Esteban? ¿A quién le dejas el mando? ¿A quién le dejas el palo para que continúen la batalla? ¿A quién se lo dejas? Nosotros tenemos una asociación que se llama Malvinas, Educación y Valores, que tiene la página en YouTube que pueden seguirla. Realmente tenés todos las charlas y todas las exposiciones que hacemos. Estamos en una exposición rural, estamos ahora en la Argentina Abuela, en un montón de lados. ¿Por qué? Porque el mensaje que estamos dando es El Ministerio de Defensa me llamó justamente ayer para ver que también coordinemos charlas en distintas unidades para motivar a los soldados, oficiales y suboficiales que están defendiendo la patria, que sepan esos valores, que los sientan en su corazón, no importa si hay plata o no hay plata. Entonces hoy nos debemos al otro. Fue difícil, no fue difícil, fue hablar con cada uno de los veteranos de guerra que quisieran abrir el corazón y decir, mira, tu historia ya está, usala, está bárbaro, es maravillosa, te admiro, genial, pero se la vas a transmitir a chicos de distintos puntos del país, norte de Santa Fe y Chaco, donde los chicos no comen todos los días, donde los chicos llegan golpeados, a veces maltratados, y ellos tienen su propia batalla de Malvinas. Entonces yo no puedo pretender que ese chico tarde como yo 30 años en su vida a entender para qué está hoy ahí, para qué está padeciendo eso. Bueno, sino ponerle esa semillita en su corazón, esa herramienta para que el día que él pueda, sepa que tiene esa herramienta para decir, yo solo puedo seguir adelante. Teniendo fe, convicciones y sueños, yo puedo salir de esta situación. A veces no son los momentos que uno requiere. Así que mi misión hasta el último día de mi vida va a ser mantener viva la memoria de nuestros héroes, que se lo prometimos a varias mamás y hermanitas que sus hijos o sus hermanos no van a quedar en el olvido, y fundamentalmente haber una nación patriótica.
cambiar la currícula educativa para que de una vez por todas se modifique y se empiece a hablar de Malvinas de esta manera, donde los valores prevalecen y no que se hable de las víctimas de la dictadura y la desgracia de un borracho. Y tengo un equipo maravilloso que no solamente vamos a sembrar, sino que nos divertimos, que nos saludamos, que la pasamos bárbaro. Ayer Gustavo Funes fue abuelo, otra vez sea por primera vez, y todo es fiesta, todo es celebración, y donde vamos nos invitan, y ya tenemos programadas fechas en distintos puntos del país a lo largo del año, y eso es lo que nos lleva. Me mudé a San Luis, a Merlo, hace 9 meses, y acá te puedo decir que los amaneceres son tan majestuosos, tan ver los pájaros y escucharlos y estudiarlos y ver cómo se mueven con esa libertad. Y bueno, esto es lo que también hay que aprender a transmitir, que no todo pasa por lo que tengo, por lo que valgo, por el bolsillo. Acá no hay mando, acá hay seguir compartiendo. Y para cerrar tu pregunta, está el movimiento de jóvenes por Malvinas, que son todo un movimiento de jóvenes realmente comprometidos, donde Adrián Sandoval es el presidente y está haciendo una tarea majestuosa. Ya tenemos delegaciones en Mendoza, en Santa Fe, norte, centro y sur de Santa Fe, en Coronel Pringles, en Coronel Dorrego, en La Plata, en Buenos Aires. Entonces hay un montón de focos donde en La Pampa, donde hoy los jóvenes se están nucleando para escuchar el mensaje de Malvinas, para saber que Malvinas es esto y ser ellos los disimadores, donde vayan a diseminar el mensaje de paz, de amor de Malvinas. Para que nuestras Malvinas sigan vigentes. Siempre lo están, Héctor. Vos pensás que primero tenemos que reconstruir una nación, tener un gobierno realmente comprometido, con gente comprometida que diga, bueno, vamos a restablecer los valores de la patria. Bueno, si una vez que reconstruyamos nuestra nación, sabemos que vamos a sentarnos a negociar con los que hoy nos están robando todo. Pero primero tenemos que fortalecernos adentro, para que sea quien sea. Los ingleses, los yanquis, los rusos, los chinos, no me importa quién. Esta es nuestra nación, pero tenemos que entender que es nuestra nación y la tenemos que aceptar y amar como tal. Una vez que tengamos eso consolidado, van a venir ellos a pedir, por favor, ¿podemos compartir el litio, el agua de la Antártida? ¿Podemos compartir el océano bioceánico del Atlántico y del Pacífico? Y ahí empezar a ser un país en el mundo. Esteban, yo te agradezco de mil amores tu participación. Vos sabés que yo te aprecio muchísimo. Como te confesé, sos quien sembró el amor de Malvinas en mí. Así que, amigo, hasta una próxima oportunidad. Que andes bien. Que Dios te bendiga. Gracias, Héctor. Va a ser muy pronto. Celebremos este 2 de abril. Mantengamos la memoria de aquellos héroes que dieron la vida por nosotros, no solamente en el 82, sino a lo largo de los 200 años de historia, pero celebremos que podemos empezar a reconstruir nuestra nación. Gracias por lo que estás haciendo, gracias por tu apoyo técnico y a seguir sembrando, Héctor. Buena vida. Que tenga buenas tardes. Chao, Esteban. Bien, tuvimos a Esteban Tríez haciendo de alguna manera su testimonio. Y nosotros vamos a ir a una pausa. Así es. Y enseguida volvemos con más testimonios. Con más testimonios. Perfecto. ¿De acuerdo, Héctor? Dale, por favor. Vámonos más.